Los Nefilim, una narrativa bíblica detallada a los días de la creación pura en el principio. Cuando Dios terminó su obra creadora, contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Los cielos y la tierra estaban en perfecta armonía, cada criatura en su lugar designado, cada ser cumpliendo su propósito divino. En las esferas celestiales moraban los hijos de Dios, seres angelicales de luz y poder, creados para servir al Altísimo y cumplir su voluntad. Estos seres poseían sabiduría superior, fuerza extraordinaria y belleza indescriptible. Su naturaleza era espiritual, no sujeta a las limitaciones de la carne, y su gozo consistía en adorar al Creador y ejecutar sus mandatos. Mientras tanto, en la tierra, Adán y Eva habían sido expulsados del Edén tras su desobediencia. Sus descendientes comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, extendiéndose por valles y montañas, estableciendo las primeras civilizaciones humanas. La tentación celestial pasaron las generaciones, y los hijos de los hombres se multiplicaron abundantemente. Las familias crecieron en número, y con ellas nacieron hijas de singular hermosura. Sus rostros resplandecían con la belleza que aún conservaban del diseño original del Creador, y sus formas eran perfectas, según el molde divino. Los vigilantes celestiales, aquellos hijos de Dios designados para observar y proteger la creación terrenal, comenzaron a sentir una atracción prohibida hacia estas mujeres mortales. Sus corazones, que debían estar fijos únicamente en la gloria divina, se desviaron hacia deseos carnales. Azazel fue el primero en expresar estos pensamientos impuros a sus hermanos celestiales. Hermanos míos, ¿habéis contemplado la hermosura de las hijas de los hombres? Sus ojos son como estrellas, y sus cabellos como cascadas de oro y ébano. ¿Por qué hemos de permanecer en soledad cuando podríamos conocer los placeres que ellas ofrecen? Semyasha, otro de los vigilantes, respondió con cautela al hermano: temo que si emprendemos tal acción, solo tú te arrepientas y nosotros carguemos con el peso de este gran pecado. Pero Azazel insistió: hagamos todos un juramento y lijémonos todos con mutuas maldiciones para no abandonar este propósito hasta ejecutarlo. El pacto de los caídos 200 vigilantes se reunieron en la cumbre del monte Hermón, cuyo nombre significa juramento o maldición. Alipau, estrellas que una vez habían cantado alabanzas al Creador, estos seres celestiales forjaron un pacto impío. Cada uno extendió su mano y juró por el nombre del Todopoderoso, blasfemando así su santidad, que descenderían a la tierra y tomarían esposas de entre las hijas de los hombres. Se ligaron con maldiciones mutuas, sabiendo que si uno flaqueaba, todos sufrirían las consecuencias. Los nombres de sus líderes quedaron grabados en la memoria de la humanidad: Ansemiasa, Azazel, Armaros, Barak Kukabil, Ezequiel Asbiel, Godriel Penamiu, y otros cuyo solo nombre traería terror a las generaciones. El descenso y la seducción con gran estruendo descendieron del cielo, sus formas espirituales tomando apariencia corporal para poder relacionarse con las mujeres mortales. Su belleza era sobrenatural, irresistible para los ojos humanos. Sus voces resonaban con autoridad celestial, y su presencia irradiaba un poder que doblegaba la voluntad de los mortales. No fue difícil para estos seres seducir a las hijas de los hombres. Se presentaron como dioses, como seres superiores que habían descendido para bendecir a la humanidad. Las mujeres, deslumbradas por su hermosura y poder, cayeron fácilmente en sus redes de seducción. Cada vigilante escogió para sí múltiples esposas. Semyasha tomó para sí a Ishtar, una mujer de extraordinaria belleza que había aprendido de él el nombre inefable de Dios. Azazel sedujo a las más hermosas de entre las hijas de Caín, enseñándoles artes que corromperían a toda la humanidad.
Los conocimientos prohibidos, los vigilantes caídos, no solo corrompieron a las mujeres con su lujuria, sino que comenzaron a revelar secretos celestiales que estaban vedados al conocimiento humano. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos, creando armas de guerra que multiplicarían la violencia sobre la tierra. A las mujeres les enseñó el arte de los cosméticos, cómo pintar alrededor de los ojos, cómo usar brazaletes y ornamentos, y cómo teñir sus cabellos, introduciendo la vanidad y la superficialidad. Semyasha instruyó en encantamientos y en el corte de raíces. Armaros enseñó cómo deshacer encantamientos. Barakel mostró los signos de los rayos. Kokobel reveló los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó sobre las nubes. Hasbeel reveló los signos de la luna. Penomi instruyó sobre la escritura con tinta y papel, permitiendo que se preservaran para siempre las artes impías. El nacimiento de los Nefelim, de la unión antinatural entre los vigilantes caídos y las hijas de los hombres, nacieron descendientes extraordinarios. Estas mujeres mortales concibieron en sus vientres seres que crecían de manera sobrenatural, causándoles dolores indescriptibles durante el embarazo. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, nacieron niños de estatura y fuerza extraordinarias. Desde su infancia se distinguían del resto de los mortales. A los pocos años de edad ya superaban en altura a hombres adultos, y su fuerza era comparable a la de varias bestias salvajes juntas. Estos fueron los Nefelem, palabra que en hebreo significa los caídos o los que hacen caer. También se les conocía como los Giborim, los valientes o los poderosos. Su estatura alcanzaba alturas nunca vistas. Algunos medían 6 codos de altura, otros alcanzaban los 10 codos, y los más imponentes llegaban a medir hasta 15 codos, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Sus nombres resonaban con poder y terror: An-Ohia y Ahia, hijos de Semyasha, cuya estatura superaba a todos los demás. Mawei y muchos otros cuyos nombres se perdieron en las aguas del diluvio, pero cuyas hazañas quedaron grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. La corrupción de la tierra, los Nefelim crecieron y se multiplicaron, estableciendo su dominio sobre toda la tierra. Su apetito era insaciable, devoraban todo lo que los hombres producían, consumían el ganado, las aves del cielo, los peces del mar y las bestias de la tierra. Cuando los recursos se agotaban, comenzaron a devorar unos a otros y finalmente a alimentarse de los hombres mismos. Construyeron ciudades magníficas con piedras colosales que ningún hombre común podría mover en sus torres. Se alzaban hacia los cielos como monumentos a su soberbia. Establecieron reinos y se proclamaron señores absolutos sobre los mortales, exigiendo adoración y sacrificios humanos. La violencia se multiplicó exponentialmente bajo su reinado. Enseñaron a los hombres la guerra organizada, la fabricación de armas cada vez más letales, y la opresión sistemática de los débiles. La tierra se llenó de sangre inocente, y los gritos de los oprimidos subían hasta el cielo día y noche. Los espíritus inmundos, cuando los Nefelim morían en batalla o por enfermedad, algo terrible sucedía. Al ser híbridos entre seres celestiales y mortales, sus almas no podían seguir el destino normal de los espíritus humanos. Se convirtieron en demonios, espíritus inmundos que vagan por la tierra seca buscando reposo y no lo hallan. Espíritus demoníacos comenzaron a poseer a los hombres, multiplicando la maldad y la corrupción. Enseñaban artes mágicas, hechicerías y toda forma de abominación. La línea entre el mundo físico y el espiritual se difuminó, y la tierra se convirtió en un campo de batalla entre fuerzas sobrenaturales. La intercesión de los arcángeles, el clamor de la tierra oprimida, llegó hasta el trono del Altísimo. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel
Los arcángeles que habían permanecido fieles se presentaron ante la presencia divina para interceder por la humanidad. Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, clamaron al unísono. La tierra está llena de violencia a causa de los vigilantes caídos y sus descendientes. Los Nefelim han corrompido toda carne, y los espíritus inmundos atormentan a tus hijos. La sangre inocente clama desde la tierra, y toda la creación gime bajo el peso de esta corrupción. Gabriel añadió: los secretos del cielo han sido revelados a los mortales, y usan este conocimiento para multiplicar la maldad. Azezol ha enseñado toda iniquidad sobre la tierra, y ha descubierto los secretos eternos que se cumplen en los cielos. El juicio divino decretado entonces, el Altísimo, cuya paciencia tiene límites, decretó el juicio sobre toda carne corrupta. Su voz resonó por todos los cielos, como trueno terrible. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. A Uriel le fue encomendado advertir a Noé del diluvio. Venitaro, a Rafael se le ordenó atar a Ezezol de pies y manos y arrojarlo en las tinieblas. A Gabriel se le mandó destruir a los hijos de los vigilantes mediante guerras intestinas. A Miguel se le encargó atar a Semiasa y a sus asociados hasta el día del juicio final. La preparación del diluvio durante 120 años. Noé predicó justicia y construyó el arca según las instrucciones divinas. Los Nefelim se burlaron de él, considerando imposible que las aguas pudieran destruir a seres de su poder y estatura. Su soberbia los cegó completamente a la realidad del juicio venidero. Mientras tanto, los vigilantes caídos fueron siendo atados uno por los arcángeles. Sus gritos de desesperación resonaban desde los abismos donde fueron encadenados, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Los Nefelim, privados del poder sobrenatural de sus padres celestiales, comenzaron a experimentar miedo por primera vez en sus vidas. Algunos intentaron construir refugios en las montañas más altas, otros cavaron profundas cavernas, pero ningún lugar en la tierra podría protegerlos de la ira del Todopoderoso. El día de la destrucción, cuando Noé cumplió 600 años, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La lluvia descendió sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Los Nefelim, en su desesperación, intentaron sobrevivir usando su fuerza sobrehumana. Los más altos se mantenían en pie mientras las aguas subían, pero eventualmente incluso ellos fueron cubiertos por las aguas. Sus gritos de terror se mezclaban con el rugido de las cataratas celestiales. Algunos trataron de atacar el arca, pero una barrera invisible protegía la embarcación divina. Otros intentaron transformarse en formas que pudieran sobrevivir en el agua, pero su naturaleza híbrida los condenaba a la destrucción. Uno por uno, los gigantes cayeron. Sus cuerpos colosales se hundieron en las profundidades, y las aguas arrastraron sus huesos hasta los lugares más profundos de la tierra. El reino de terror de los Nefelim llegó a su fin en medio del juicio universal. El silencio después de la tormenta, cuando las aguas se calmaron y comenzaron a descender, un silencio sobrenatural cubrió la tierra. Ya no se escuchaban los gritos de los oprimidos, ni las voces arrogantes de los opresores. Los Nefelim habían desaparecido, y con ellos la primera era de corrupción sobrenatural había terminado. Noé y su familia salieron del arca para encontrar un mundo completamente transformado. Los restos de las ciudades gigantescas yacían sepultados bajo capas de sedimento. Los huesos de los Nefelim se habían convertido en fósiles en las profundidades de la tierra, testimonio silencioso de la era del terror que había pasado. El legado persistente. Sin embargo, la escritura sugiere que la corrupción genética introducida por los vigilantes caídos
no fue completamente erradicada aun cuando los hijos de Israel exploraron la tierra prometida siglos después. Encontraron nuevamente gigantes en la tierra. También vimos allí gigantes, hijos, tú, Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, reportaron los espías con terror renovado. Estos nuevos gigantes, los anaseos, los emitas, los refaitas y otros, aunque no alcanzaban la estatura ni el poder de los nefelim antediluvianos, eran suficientemente formidables para aterrorizar a generaciones enteras. Goliat de Gat, el gigante filisteo que desafió a los ejércitos de Israel, medía 6 codos y 1 palmo de altura. Su hermano Lami, sus compatriotas, Ispi ben Job, Saf y otros gigantes mencionados en las Escrituras, eran evidencia de que el linaje corrupto había sobrevivido de alguna manera al diluvio universal. La batalla continua. La historia de los Nefelim no terminó con el diluvio. Sus espíritus demoníacos continuaron atormentando a la humanidad, buscando cuerpos para poseer y almas para corromper. Los conocimientos prohibidos que sus padres habían enseñado se transmitieron a través de tradiciones ocultas, perpetuando la rebelión contra el orden divino. Las religiones paganas que surgieron después del diluvio a menudo incluían elementos que recordaban a los vigilantes caídos y sus enseñanzas. Los dioses de las naciones eran frecuentemente demonios, los espíritus de los Nefelim muertos, que exigían sacrificios humanos y perpetuaban la violencia y la corrupción. La promesa de redención, pero en medio de esta oscuridad, brilló una luz de esperanza. La promesa dada en el Edén de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, incluía también la victoria sobre los Nefilim y sus espíritus inmundos. Cuando el Mesías prometido vino a la tierra, demostró su autoridad sobre todos los demonios. Los espíritus inmundos temblaban ante su presencia y le obedecían sin resistencia. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para clamaban con terror, reconociendo su autoridad absoluta? La consumación final, las escrituras proféticas, revelan que en los últimos días, antes del establecimiento del reino eterno, habrá una manifestación final de esta corrupción sobrenatural. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Advirtió el Señor. Los vigilantes caídos que fueron encadenados en prisiones de oscuridad esperan el día del juicio final, cuando serán liberados brevemente para la batalla final del Armagedón. Pero su destino está sellado en el lago de fuego eterno. Les espera, junto con todos los que siguieron su rebelión. Reflexión eterna. La historia de los Nefilim permanece como el testimonio más sobrecogedor del peligro de rebelarse contra el orden establecido por el Creador. Su poder extraordinario, su sabiduría sobrenatural y su influencia mundial no pudieron salvarlos del juicio divino. Esta narrativa nos recuerda que existe una línea que no debe ser cruzada, límites que no deben ser traspasados. Cuando los seres celestiales abandonaron su estado original y se mezclaron con la humanidad de manera prohibida, el resultado fue corrupción, violencia y finalmente destrucción total. Los Nefelim fueron valientes de la antigüedad, varones de renombre, pero su fama se cimentó en la opresión y la violencia. Su legado no fue de bendición sino de maldición, no de progreso sino de corrupción. Aunque poseían conocimientos superiores y poder sobrehumano, usaron estos dones para multiplicar el mal sobre la tierra. La historia de los Nefelim es, en última instancia, una advertencia para toda la humanidad. El poder sin santidad es destrucción. El conocimiento sin sabiduría divina es corrupción. Y la rebelión contra Dios, sin importar cuán poderosa o sofisticada sea, inevitablemente encuentra su juicio.
Aquí está una Hachivau, preservada por la providencia divina en las Sagradas Escrituras. Nos recuerde siempre la importancia de mantenernos dentro de los límites establecidos por nuestro Creador y de usar cualquier poder o conocimiento que recibamos para su gloria y el bien de nuestros semejantes, no para nuestra propia exaltación o la opresión de otros.